Las 95 tesis de Martín Lutero definitivamente cambiaron la historia porque hicieron ver gran cantidad de efectos que tenía el catolicismo reinante, sobre todo porque la fe se había convertido en un completo negocio. Ya habíamos hablado de algunos conceptos como la simonía, que básicamente era ofrecerle un lugar intermedio a alguien que fuera rico pero que hubiese cometido muchos pecados desde el punto de vista católico. Con la simonía nace el concepto de purgatorio y la fe se consolida como un gran negocio, y por eso un monje, sin ánimo de salirse de la iglesia, hace una recopilación de 95 tesis de por qué él considera que el catolicismo está fallando. Vamos a analizar estas tesis que son bastante repetitivas, pero que tienen algunas cosas muy interesantes. Vamos a escuchar estas 95 tesis. 1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, hacer penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. 2. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el misterio de los sacerdotes. Bueno, vamos a analizar este tema de la penitencia. 3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Se podría resumir estas 4 primeras tesis en una sola. Lo que significa para Martín Lutero la penitencia, algo que la Iglesia Católica no está manejando bien, porque se ha vuelto la penitencia un tema de lucro más que cualquier otra cosa. Entonces se ha creado un verdadero negocio en ese aspecto, y por eso Martín Lutero formula 4 tesis, pero que hacen parte de una sola tesis, que es todo lo que está tergiversándose del concepto de penitencia. 5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. 6. Bueno, acá Martín Lutero se está metiendo directamente con el Papa, algo bastante atrevido para la época, pero está viendo al Papa como un humano más, no como alguien que es casi un semidios que puede hacer lo que le dé la gana con este negocio de la fe. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. 7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. 8. Los cánones penitenciarios han sido impuestos únicamente a los vivientes, y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. 9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. 11. Esta cizaña
cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. 12. Antiguo. Acá ya está hablando no solamente del Papa, sino de los sacerdotes, de cómo un sacerdote puede interferir no solamente en el tema de la penitencia, sino también en el tema de otro tipo de prácticas propias de la religión. Además está mencionando el tema del purgatorio. Recordemos que Jacques Le Goff nos enseñó que el purgatorio es un invento de la Edad Media que se hizo para volver la fe un negocio con la simonía. Si alguien fue muy malo pero tenía mucho dinero, si esta persona le daba el dinero a la iglesia, a cambio recibía, cuando muriera, un lugar intermedio que no era ni el cielo ni el infierno, sino el purgatorio. Por eso Jacques Le Goff compone un texto que se llama Cómo se inventaron el purgatorio en la Edad Media, y Martín Lutero es consciente de eso y por tanto lo critica. Las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución como prueba de la verdadera contrición. 13. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ella. 14. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo necesariamente gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellos. 15. Este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. 16. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. 17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumente la caridad. 18. Y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. 19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza, ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello. 20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. 21. Él mismo impuso. O sea, acá está tratando de decir que el Papa no está interpretando la Biblia correctamente, que él, de manera arbitraria, está aplicando las enseñanzas bíblicas. De ahí nacen las nuevas traducciones de la Biblia, que son las traducciones evangélicas, luteranas, que claramente tienen diferencias con las católicas. Por eso los protestantes, por ejemplo, no suelen adorar imágenes, y desde allí se empieza a separar el cristianismo entre catolicismo y protestantismo de una manera impresionante. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. 22. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. 23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. 25. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio
cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. 26. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, que no posee, sino por vía de la intercesión. 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. 28. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. 29. ¿Quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció con San Severino y San Pascual. 30. Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. 31. Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad requiere indulgencias, es decir, que el tal es rarísimo. 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. 33. Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. 34. Pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. 35. Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionales. 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencias. 38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna porque, como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. 39. Es dificilísimo, hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo tiempo ante el pueblo la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. 40. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos da ocasión para ello. 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las obras de misericordia. 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 44. Muy importante esto porque nos habla de los hechos que según Lutero salvan y que no se compran, las buenas acciones de caridad. Es una crítica que él hizo para que la iglesia fuera mejor, pero la iglesia no quiso aceptar la crítica y por eso Martín Lutero es expulsado y luego terminan católicos y protestantes divididos, y tras la nueva traducción de la Biblia llegan muchas guerras que vamos a analizar ahorita, como la guerra de los 30 años, la matanza de San Bartolomé, y realmente se llega a una época muy oscura y ya no estando ni siquiera en la Edad Media. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. En cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de la pena.
45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. 46. Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. 47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. 48. Se debe enseñar a los cristianos que, al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nociva si, a causa de ellas, pierden el temor de Dios. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. 53. Son enemigos de Cristo y del Papa a los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. 54. Oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. 55. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. 56. Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. 57. Que en todo caso no son temporales, resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. 58. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran sin la intención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la Iglesia eran los pobres, más hablaba usando el término en el sentido de su época. 60. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la Iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. 61. Está claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 63. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. 65. Por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. 66. En estas tesis podemos ver que se busca un cambio radical en la forma de abordar la creencia. Se está viendo casi que innecesaria la autoridad del Papa, porque se le está viendo al Papa como un comerciante de almas,
a la iglesia como una usurpadora de las Sagradas Escrituras. Martín Lutero no renuncia a la Iglesia Católica, sino que lo expulsan por publicar estas tesis el 31 de octubre de 1517. Vemos que él busca que el catolicismo sea más espiritual, que no se pueda comprar la salvación, que sea con hechos humanitarios, que valga la redundancia, pues en esta época el humanismo estaba más en el arte, pero él lo que busca es una reforma que posibilite un encuentro directo entre la criatura creada y su supuesto creador, no un sistema en el que la iglesia se enriquece, en el que realmente se puede estratificar la salvación. Y uno se pone a pensar en ese texto de Martín Lutero y definitivamente fue muy rebelde, muy atrevido. Y también vemos que en el Islam hay vertientes que consideran que debe haber un contacto directo entre el creyente y Alá, sin intermediarios, sin ayatolás Jomeinis y demás. Y es un eterno debate. Martín Lutero, con estas 95 tesis, puso a temblar al mundo católico. Ahorita, en el otro bloque, vamos a analizar las tesis que faltan y el impacto que tuvo en el Concilio Ecuménico de Trento, que es lo que se conoce también como la Contrarreforma Católica, que es la resistencia a la rebeldía de Martín Lutero. Pero antes de pasar a ese punto, quiero sacar algunas reflexiones. Que era tan evidente el negocio con la fe que Martín Lutero representó esas voces críticas y disidentes. Y también ese tema de mercaderes de la fe todavía se sigue viendo. Es paradójico que hayan iglesias luteranas que terminen convirtiendo su fe en un negocio, y por eso uno podría decir que Martín Lutero se está revolcando en su tumba al ver que seguidores de él están haciendo algo muy parecido a lo que hacía la Iglesia Católica y que lo hace también, que es comerciar con la fe. Y acá quiero profundizar un tema que Martín Lutero lo menciona muy por encima, que es el tema del miedo. Él habla de, más que tenerle miedo al Papa, que es un humano, tenerle miedo al Dios cristiano como forma de obediencia. Y definitivamente las religiones monoteístas son exitosas porque se han fundado en ese miedo a la muerte. Y no es casualidad que las tres religiones monoteístas sean las más conocidas porque prometen una vida mejor que esta. Y Martín Lutero acá nos está mostrando la falta de espiritualidad que había en ese catolicismo dominante. No solamente en el Papa, sino también en otros aplicadores de las Escrituras. Si ustedes miran, los protestantes son personas muy apegadas a la letra. Y si ustedes ven, gran parte del catolicismo es muy apegado a las imágenes, a lo que diga el sacerdote. Si bien es cierto, en las iglesias protestantes hay una serie de pastores que son intérpretes de las Escrituras,
también ve uno el tema del orar. Mientras los católicos rezan, los cristianos protestantes oran. Y los católicos tienen una concepción divina, por ejemplo, de la Virgen María, mientras que para los protestantes la Virgen María es una humana. Por eso uno entiende que ellos critican al catolicismo en tanto que lo ven como algo que tiene elementos incluso del paganismo. El cristianismo adapta fiestas del paganismo como la Navidad, y por eso usualmente los protestantes, los luteranos, no celebran la Navidad porque consideran que es una fiesta pagana. Entonces son dos formas de pensar esta religión que son bastante polémicas e interesantes, y que vale la pena seguir reflexionando en el siguiente bloque, en el que vamos a analizar las 30 tesis que nos faltan.